¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos, bienvenidos a mi canal. Hace mucho tiempo que no subo un vídeo, pero esta vez tenía muchísimas ganas de grabar este en particular. Pero claro, llevaba muchísimo tiempo el poder saber algo acerca de lo que os voy a contar, y es ni más ni menos que mi experiencia trabajando para Evil Jones. ¿Ok? No sé si lo sabéis, pero Evil Jones es una compañía muy grande en Reino Unido y se encarga principalmente de trabajo en mataderos. ¿Ok? Con esto, porque yo sé que no hay mucha información en internet acerca de esto, incluso en Google buscando no puedes encontrar gran cosa, así que me voy a centrar en los detalles más importantes, ¿vale? Contando un poco todo. Tengo aquí una lista de las cosas que quiero deciros para que no se me olvide nada. Acerca del alojamiento, coche, banco, cómo es el salario más o menos, en qué rango se mueve, horarios, cómo es el contrato, si tienes posibilidad de promocionar o no en la empresa. O sea, os voy a hablar un poco de todos los puntos, ¿vale? Y con eso quiero dejaros a vuestra elección el poder venir a trabajar o no. No es cosa mía, simplemente quería contaros mi experiencia, qué me ha aportado y qué cosas veo yo que podrían ser de otra manera, ¿vale? Entonces, lo primero, no lo he dicho todavía, pero lo digo ahora, soy veterinario, ¿vale? Entonces, tenía desde hace muchísimo tiempo ganas de mejorar el inglés. Para todas aquellas personas que tienen pensado mejorar inglés, no hay mejor manera que venirse a un país de habla inglesa y practicar, y practicar. Y de verdad que es la mejor manera, verse completamente inmerso en la cultura y en el lenguaje, porque si no es de un sitio, si no es de un cartel, es de la televisión, de la radio, siempre tienes fuentes de información alrededor de ti, a tu alrededor, ¿ok? Entonces, voy a empezar. Lo primero, para Milan Jones, cuando tú vienes, bueno, la verdad es bastante sencillo en un principio porque ellos preparan absolutamente todo y si tú no sabes mucho acerca de cómo funciona, de cómo mover la documentación, todo eso, primeramente la entrevista. La entrevista, por supuesto, es en inglés, ¿ok? Pero tampoco creas que necesitas un alucinante nivel de inglés para poder comunicarte con ellos. No, simplemente además no te van a hacer preguntas muy complicadas en la entrevista, simplemente qué experiencia tienes, en qué has trabajado antes, por qué quieres venir, ese tipo de cosas. Pero más que para hacerte una entrevista es para saber qué nivel de inglés tienes, desde mi punto de vista. Porque realmente ahora necesitan muchísima gente en esta empresa, están faltos de personal, con lo cual no creo que le cierren las puertas a mucha gente. Eso por un lado. Entonces, cuando pasas la entrevista, ellos se ponen en contacto contigo de nuevo y normalmente lleva un día, dos, no más. Y te manda la información diciendo que, bueno, este día tienes que estar allí y te tienes que pagar el vuelo, por supuesto, y todo hasta llegar al sitio que ellos te indican, ¿vale? Siempre la sede central es en Leeds, ¿vale? Está en el norte de Inglaterra, más o menos, y tú tienes que costearte los gastos hasta llegar allí, ¿vale? Entonces, una vez llegas a Leeds, en mi caso, cuando yo llegué, nosotros estábamos un periodo de una semana, pero ahora han recortado un poco y bueno, solamente tienes que estar 1 o 2 días, no estoy seguro, en Leeds, haciendo un curso en la oficina que tienen allí. Entonces, allí te dan el coche, ¿vale? Bueno, en mi caso te daban el coche. Ahora, últimamente, estamos recibiendo correos diciendo que el coche, que es mejor que obtengas tu propio coche, ¿vale? Porque con todos los problemas que están teniendo de si uno se estrella, el otro raya el coche en el lateral, cualquier problema, luego ellos tienen que pagarlo, por supuesto.
y los gastos supuestamente son mayores, que al final, bueno, que no les merece la pena, y ellos lo que hacen ahora supuestamente es ofrecerte un préstamo de dinero para que obtengas tu primer coche, ¿vale? Aquí. Y si tienes cualquier problema, por supuesto, ellos te ayudan. Eso del coche. Siempre el coche lo puedes mover libremente, o sea, es tu coche y tienes un límite, por supuesto, anual de millas, pero prácticamente es imposible pasarlo. Tendrías que estar todo el día moviéndolo por tu cuenta. Eso acerca del coche. Te dan también, bueno, en mi caso, en Leeds nos dieron también la tarjeta bancaria, ¿vale? Ellos te abren una cuenta bancaria aquí y te ofrecen una tarjeta que es SwitchMe y, ok, no es la mejor tarjeta del mundo, pero al menos te permite empezar y empezar a mover tu dinero aquí y ya tienes una cuenta bancaria, con lo cual ellos te pueden pagar allí y puedes empezar con ella. Lo malo de esa tarjeta, que como no te piden información, no eres un ciudadano de Reino Unido, no tienes ningún tipo no pagas ningún tipo de tax, nada aquí no tienes ninguna, perdona, hay veces que se me va todavía el inglés. No tienes ningún tipo de gasto, domiciliación, nada. Entonces, ellos te abren la cuenta bancaria prácticamente sin ningún tipo eh, de, de requerimiento. Entonces, claro, con esto hay una parte mala y es que tienes que pagar mensualmente, por ejemplo, 10 libras te van a quitar y te cobran comisión por un montón de cosas. Luego aparte, SwitchMe no puedes domiciliar, por ejemplo, luz, gas, agua, ese tipo de cosas, o incluso teléfono. No puedes utilizar esa tarjeta para domiciliar pagos. Entonces, digamos, vale, sí, ellos te ayudan para empezar, pero intenta cambiar lo antes posible. Ahora nos vamos a eso. Cuando quieres cambiar, ahora, recientemente, en 2017 cambiaron las políticas en los bancos debido por el Brexit, entonces ahora resulta más difícil abrir una cuenta bancaria, ¿vale? Si bien no es imposible, es bastante complicado. En mi caso, lo que utilicé fue, necesitas el National Insurance Number, ¿vale? Que es el número de la seguridad social aquí. Necesitas tu pasaporte y necesitas una carta de tu empresa diciendo información como qué día empezaste a trabajar en la empresa, por cuánto tiempo, qué se espera de ti, qué puesto tienes, y no recuerdo si había alguna cosa más. Y tu dirección, dónde estás viviendo, ¿vale? En un principio me parece que puedes poner el hotel o donde estés viviendo, no pasa nada, pero al menos necesitas 2 semanas o algo parecido para conseguir el National Insurance Number. Entonces, eso por ahí, el banco. Quería hablar también de el alojamiento. Los primeros días, bueno, ellos te pagan absolutamente todo el alojamiento, ¿vale? Te van a pagar el hotel cuando estás en Leeds y después de eso cuando te mandan a tu destino, ¿vale? Que tú puedes elegir, pero normalmente ellos te suelen mover a las zonas donde necesitan gente. Entonces, yo estaba en Mid Wales y, bueno, ahora os contaré. Ellos te mandan al matadero que sea y te buscan durante 1 o mes y medio o 2 meses un hotel para vivir, ¿vale? Te lo pagan todo, o sea, tú no tienes que pagar el hotel y aparte de eso te pagan semanalmente, me parece que eran 70 libras, que tú puedes decir, uff, no es mucho, y no, no lo es, pero bueno, aparte de que ellos te lo pagan todo, tienes un dinerillo ahí para empezar o para incluso ahorrar si te lo montas bien. Pero, por supuesto, olvídate de caprichos, olvídate de lujos, olvídate de vida normal. Durante ese periodo vas a estar a pan y agua. Y aparte de eso, en los hoteles, lo malo
es que normalmente tú no puedes cocinar. Entonces vas a estar comiendo mierda durante 2 meses. Mierda me refiero porque, vale, sí, tienes un pequeño frigorífico normalmente, pero no puedes conservar mucha comida. Y luego aparte de que no tienes para cocinar, con lo cual siempre compras comida precocinada para utilizar el microondas rápido, sencillo y poco más. Entonces, aparte de eso, luego en el matadero estás en training, ¿vale? Estás como en una especie de entrenamiento durante un periodo de tiempo. En mi caso, en mi matadero fue mes y medio, pero hay gente que está más, hay gente que está menos, ¿vale? Esto depende un poco de la velocidad del matadero, de las condiciones del matadero, de si necesitas tener cierta destreza o no. Porque por supuesto necesitas tiempo para ver las patologías, para cortar lo que no está en buenas condiciones, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, imagínate, en mi caso fue mes y medio, ¿vale? No, un mes. Y luego, aparte, cuando ya, porque la empresa no te empieza a pagar hasta que tú empiezas a trabajar propiamente. Cuando estás en training, no, ellos te están pagando cuando estás en training, te están pagando semanalmente 70 libras, ¿vale? Y después, para buscar una casa, aparte, te pagan 300 libras más. Pero es el único dinero que te dan cuando estás en training, ¿ok? Entonces, cuando pasas el training, el assessment, en ese momento empieza a contar como si estuvieses trabajando de normal. Pero por supuesto tienes que esperar otro mes más para que te paguen el salario de ese mes, ¿vale? Con lo cual, ten en cuenta que es bastante tiempo sin dinero real, o sea, sin salario. Entonces, yo siempre aconsejo que si puedes tener ciertos ahorros para venir aquí, mejor, ¿vale? Porque si no, no vas a disponer de muchísimo dinero, que digamos. Entonces, eso por ahí. Otra cosa que quería hablar era acerca de, bueno, tanto veterinarios como auxiliares o técnicos veterinarios pueden acceder a trabajar como meat inspector, ¿ok? Es agente de inspección de la carne, ¿vale? En el matadero. Y básicamente, como meat inspector, no es un trabajo como de veterinario como tal, ¿vale? Vas a estar en la línea, en el matadero, trabajando, inspeccionando las carcasas, las canales, las vísceras, y ya está. O sea, es lo que vas a hacer. Los mataderos, por supuesto, pueden variar. Pueden ser de vacas, de cerdos, de aves o pueden ser de ovejas, ¿vale? O puede ser mixto. También puede ser que haya diferentes líneas. Entonces, eso por ahí también. Quería hablar de los horarios. Los horarios varían mucho de un matadero a otro. Por ejemplo, en mi matadero, el horario iba de 6 de la mañana, a las 6 de la mañana tenías que estar dentro trabajando en la línea, ¿vale? Hasta las 5 de la tarde normalmente, ¿vale? Normalmente digo porque es en el periodo busy, digamos, cuando estás en temporada alta, ¿vale? Es ese horario, pero puede que de primavera a julio, agosto, termines a las 2 o a las 3, ¿vale? Pero el horario de cuando tú empiezas es exactamente el mismo. Pero diferente entre los diferentes mataderos. En otro puedes empezar a las 7 y terminar a las 2, en otro puedes empezar a trabajar en turno de noche, ¿vale? Entonces, eso por otro lado. Quería hablar también del salario. Salario como Meat Inspector también varía un poco, ¿vale? Y yo os voy a hablar de mi salario y del de mis compañeros, que más o menos el que todos teníamos el mismo, porque puede variar un poco en función de si viajas más a otro matadero, si tienes, pues eso, eh, un par de cosas que te pueden generar algo más, alguna subida en tu salario, pero no mucho más.
Entonces, el salario normalmente anda en 1.300 libras, más o menos. Puede ser 1.400, puede ser 1.200, pero el salario va a andar por ahí. Que tú puedes pensar, no es mucho, vale, no es mucho, pero tampoco es poco. O sea, te permite vivir, ¿vale? Dependiendo del área en el que estés viviendo, mi zona con ese salario te permitía vivir. Y en plan, como muchísima gente al final viene para aprender el idioma, bueno, te compensa en cierta manera. Aparte de eso, bueno, quería hablar también de que por supuesto tienes en el contrato una permanencia, ¿vale? Si abandonas antes de cumplir el periodo que ellos te dan para quedarte con la empresa, para trabajar con ellos, tienes que pagar una cierta cantidad de dinero que no me acuerdo, pero ronda las 1.000 libras, ¿vale? Entonces, el periodo de permanencia cuando yo entré eran 9 meses, ahora me parece que lo han reducido a 6 meses. Entonces, bueno, yo creo que está bastante bien. Pero por supuesto, si te sientes mal por lo que sea y tienes que abandonar antes, pues te toca pagar. Otra cosa que quería hablar era acerca de si hay posibilidad de promocionar o no. Por supuesto, hay posibilidad de ascender. Tienes la posibilidad, sobre todo ahora, porque como están faltos de personal, necesitan tanto Meat Inspector como veterinarios oficiales, ¿vale? Ellos te ofrecen la posibilidad de hacer un curso, que bien puede ser en Glasgow o puede ser en eh, Bristol, creo que era, y tienes la posibilidad de hacer ese curso por un mes en la universidad de esas dos ciudades que os he dicho y por supuesto es todo igual al principio, todo pagado eh, y luego empiezas a trabajar como veterinario oficial, ¿vale? El salario por supuesto es mejor, las condiciones todas mejoran, pero informaros bien porque tiene su parte mala también. Vas a tener que viajar bastante más porque es muy difícil que te den una planta propia para que tú trabajes ahí siempre, con lo cual vas a estar como relief o aliviando, digamos, la necesidad que tienen en los diferentes mataderos, con lo cual te va a tocar viajar, no vas a poder obtener una casa o puedes obtenerla pero no vas a vivir en ella, vas a vivir en hoteles. Eh, y todo lo que eso conlleva. O sea, informaros. Yo, por supuesto, no quise continuar como veterinario oficial y, y, y lo dejé después de cumplir el contrato. Aparte de eso, bueno, yo creo que he hablado un poco de todo así en general. Decirme vosotros si necesitáis saber algo más, alguna duda que tengáis, si queréis concretar algo más, porque por supuesto no quiero alargar mucho el vídeo y no quiero profundizar muchísimo en cada parte porque te puedes tirar aquí todo el día si quieres hablando, pero quería un poco hablar en términos generales sobre todo. Desde mi punto de vista, ¿merece la pena? Sí y no. Yo vine para perfeccionar el inglés, cuando yo vine prácticamente no era capaz de hablar, no entendía una mierda y ahora, después de 11 meses que he estado con la empresa, puedo hablar y puedo entender prácticamente todo. Pero aún así no es perfecto. Ten en cuenta que trabajando en un matadero hay muchísimo ruido, no es el mejor ambiente para mejorar tu inglés porque estás rodeado de muchísimos extranjeros. Hay rumanos, griegos, italianos, españoles. Puedes encontrar prácticamente cualquier nacionalidad. Polacos, hay muchísimos también. Entonces, cada uno tiene su acento, cada uno tiene su nivel de inglés. Es muy difícil, ¿vale? Estar en contacto con inglés puro. Por supuesto, tienes compañeros que son nativos, van a trabajar contigo en la línea también. Y, y bueno, puedes hablar con ellos, pero siempre es recomendable socializar mucho, hablar mucho, practicar mucho y no ten miedo, no tengas miedo de cometer errores. Solo habla, ¿vale? Y practica. Aparte de eso, bueno, quería decir que
mi inglés ha mejorado lo suficiente en ese periodo como para poder obtener ahora otro trabajo fuera de la empresa. Que este es en clínica, ¿vale? En una clínica veterinaria como yo quería, ¿vale? Y puedo trabajar de normal con mi inglés, aunque por supuesto no es el mejor, perdona, no es el mejor, pero me permite hablar y comunicarme y hacer prácticamente cualquier cosa. Entonces nada, eso era todo prácticamente lo que quería decir. Tenéis que poner en una balanza, ¿vale? Hay cosas buenas y cosas malas. No es el mejor trabajo del mundo, no os voy a mentir. Pasas frío en invierno porque prácticamente trabajas como en un frigorífico. Eh, Te puedes encontrar gente buena, gente mala, gente... Cada uno es de una punta de Europa, cada uno es de una manera y bueno, tienes que sopesarlo. Aparte de eso, no sé qué más deciros. Yo creo que en términos generales os he hablado un poco ya de todo. Y nada, me voy a despedir. Ya os digo, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, cualquier curiosidad, cualquier eh, misterio, cualquier cosa que queráis saber acerca de mi experiencia en Evelyn Jones y cómo es trabajar ahí, solo escribirme en los comentarios y bueno, puedo decir cualquier cosa. Y nada más. Os veo en futuros vídeos. Bye.